llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petroski, que como siempre viene cargadoski. Y hoy sí que viene cargadoski. Hoy traemos Pitufo o Papá Pitufo, que como le dicen aquí, al zar del contrabando capturado aquí en territorio español. Traemos a Carro Loco. Sí, el Carro Loco, ese de Sábado Felices que muchas veces lo vimos increpar a Petro de una forma terrible. Pues vaya chicharroncito el que tiene el tal Carro Loco ese. Tenemos también a Palestina, un tema que queremos tocar, excelente tema. Obviamente también tenemos que tocar el tema de las EPS y la liquidación de la EPS, la liquidación voluntaria a compensar. ¿Y cómo ha sido todo ese tema de las EPS, las dichosas EPS, que todavía esos tecnócratas de esa derecha nefasta de Colombia siguen defendiendo y siguen atacando al gobierno? Pues una de esas respuestas se les da Gustavo Petro a Alejandro Gaviria, otro de los temitas que tenemos aquí en este Noti Petroski. También tenemos que hablar obviamente de la situación que está presentando entre México y Ecuador, esa ruptura de relaciones diplomáticas, obviamente ante esa intervención que se hizo por parte de la policía ecuatoriana en la Embajada de México, una terrible noticia que eso significa. Pues eso lo veremos también al final de este Noti Petroski. Y como siempre, pues, ñapitas. Entonces, sin más, comencemos con el primer tema. Pitufo, Papá Pitufo, escuchen esto. Quiero anunciarle al pueblo colombiano que ha sido capturado en España, en la provincia de Valencia, el señor Diego Marín, al que se le decía el Pitufo. Esta persona es el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia, dedicados a lo mayor del contrabando en el país. El contrabando en Colombia es la otra cara del narcotráfico. La manera como la cocaína exportada se convierte en pesos colombianos es a través fundamentalmente del contrabando. Entra por puertos casi que con sello oficial. Y hoy pudimos, gracias a una labor de inteligencia de la policía colombiana, de la labor de Interpol, de la policía española y de la Guardia Civil española, de la colaboración del gobierno, de la monarquía, pude hablar directamente con el presidente Pedro Sánchez sobre este particular. Le pedí su colaboración, lo teníamos ubicado, pero aún no se capturaba, y gracias a esa colaboración hoy se ha producido su captura, será enviado a Colombia. Las autoridades competentes, la Fiscalía en este caso, tendrán la oportunidad de descubrir uno de los peores hechos criminales del país. Lo que se ha presentado en el día de hoy, general Salamanca, y le agradezco a usted y a sus hombres, es básicamente la mayor operación en la historia de Colombia contra el contrabando, en favor de la industria nacional, sobre todo de confecciones. Le solicitaría al señor Marín que diga toda la verdad, que confiese todas sus relaciones políticas, de funcionarios del Estado, que pueda la verdad florecer en este proceso penal que la Fiscalía iniciará. Gracias, muy amables. Y aquí en España, varios medios, hemos visto personalmente, varios medios televisivos dan eco de esta noticia, medios escritos también, he visto la noticia, y también, obviamente, en medios digitales. Aquí traigo para mostrarles a ustedes un ejemplo. La Vanguardia: España detiene a Papá Pitufo, el zar del contrabando colombiano. Aquí le dicen Papá Pitufo. La organización criminal que lideraba Diego Marín Buitrago controla el 80% del contrabando del país andino, según el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha agradecido a Pedro Sánchez la colaboración española. Las autoridades españolas, en colaboración con la inteligencia colombiana y la Interpol, han detenido en Gandía, Valencia, al colombiano Diego Marín, conocido como Pitufo o Papá Pitufo, líder de una organización criminal que se cree que controla el 80% del contrabando en Colombia, según informó el mandatario colombiano Gustavo Petro en una rueda de prensa. La acabamos de escuchar.
Esta persona es el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia, dedicados a lo mayor del contrabando en el país, explicó Gustavo Petro. Escuchamos también cómo hacía esa petición, ¿no? de que hablara, de que es importante saber nombres para quien trabaja. También dice aquí en La Vanguardia que Gustavo Petro agradece a Pedro Sánchez su ayuda en la mayor operación de la historia de Colombia contra el contrabando. Efectivamente, Gustavo Petro aquí envía un post donde le habla al presidente Pedro Sánchez. Le agradezco al presidente Sánchez por su colaboración. Pude informar al presidente Sánchez en llamada telefónica de la presencia de Marín en España y de la circular azul en ese momento expedida por la investigación en Colombia. Le informé de la importancia de su captura y efectivamente se controló su ubicación y se procedió a su captura. La captura de Marín hace parte de la política de seguridad del gobierno, atacar a las cabezas del delito y desarrollar una acción integral contra la economía ilícita, de la que el contrabando es una pieza fundamental. Ese ha sido el mensaje que envía y nos da a conocer pues el apoyo que tuvo el gobierno colombiano, la policía colombiana, las autoridades colombianas, el apoyo que recibieron aquí por parte de la Guardia Civil y de la policía, de las autoridades españolas en cabeza de Pedro Sánchez. Entonces, pues la primera parte de este Notipetrovsky es esa, lo que tenía que ver con esta noticia. También dice acá, vamos a ver más de La Vanguardia. Dice también que es el segundo gran golpe contra el contrabando en Colombia en un mes. Se trata del segundo gran golpe contra el contrabando en Colombia en un mes, pues a mediados de marzo la Fiscalía y la Policía anunciaron que habían desmantelado la mayor banda dedicada al contrabando del país, señalada de ser responsable del ingreso de mercancías provenientes de Estados Unidos, Asia y Europa. Entonces, pues dejamos así con esta gran noticia de la captura. Esperamos pues la extradición y lo más importante, ¿no? Que hable. Queremos saber quiénes están al interior de todo esto, quiénes están untados de todo esto, porque es un daño que le han hecho al país durante décadas. Y lo más triste es que muchas veces, lo digo porque una vez quise entrar un carrito de competición, es un kart, y allá en Colombia, y y eso haciendo las cosas legalmente, como debe ser, pagando un impuesto altísimo, como si yo hubiera importado pues un carro, porque tenía la tabla de importación según eso, y paseando por un lado, paseando por el otro, allá en Bogotá, allá en el aeropuerto, en estas empresas, hay varias empresas ahí por la Avenida El Dorado, varias empresas que se encargan de todo esto de la importación y tal, me pasaban de un lado, de un despacho al otro, y yo peleando por el bendito carrito que me lo iban a quitar, un libro que llevaba también y unas camisetas de carreras de Fórmula 1 que habíamos echado ahí, porque eso tocó envolverlo, incluso empacarlo, parecía un ataúd, el carrito, bueno, y peleando por el carrito y con el cuento del carrito, hasta que un momento llegan y me dicen allá, no hermano, eso lo que toca hacer es que le moje la mano al inspector de aduanas y todo esto, así, yo como así, y efectivamente me tocó mojarle la mano para que no me tumbaran el librito, que quería un libro de Valentino Rossi, que incluso con ese libro le enseñé a leer a mi hijo, cosas de la vida, y ropa que le llevaba a ellos y me decían, que la ropa iba para los niños desplazados, o sea, le decía yo, usted no me crea a mí tan gilipollas, como dicen acá, que le iban a llevar esa ropa, esa iba para ellos, esa iba para los hijos de ellos, una camiseta los más de lindas que llevaba yo de Fórmula 1 originales, una camiseta de esas costaba en su época, bueno, costaban bastante dinero, pero así era el actuar. Entonces eso es una corrupción, que se me enredan las palabras, una corrupción, lo que hay dentro de todo esto, así ha sido, así se han manejado, en fin, pues muy buena noticia que esto se controle y que caigan son las cabezas, ¿no? Que caiga la cabeza allá, es donde debe dárseles, como siempre ha dicho el propio presidente. Entonces listo, dejamos ese tema, me iba como enredando un poco y pasamos al siguiente tema, que también tiene que ver con una noticia buena, una noticia excelente, no buena, es una excelente noticia y el tema es Palestina. Gustavo Petro publica en su cuenta de X, esta propuesta que salió de Colombia y varios países latinoamericanos va adelante. Palestina será miembro pleno de las Naciones Unidas. Cita un artículo de la W
Al menos 120 Estados miembros de la ONU se comprometen a apoyar la membresía plena de Palestina. Los 120 países representan a 3 grupos, el árabe, el musulmán y el de los países no alineados, y han redactado una carta conjunta enviada a distintos organismos de la ONU que participan en el proceso, el secretario general, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Así que 120 Estados miembros de la ONU, de un total de 193, se han comprometido a apoyar la membresía plena de Palestina, que la misión diplomática palestina presentó el martes 2 de abril formalmente con la intención de que el proceso tenga lugar en este mes de abril. Los 120 países representan a 3 grandes grupos, el árabe, el musulmán y el de los países no alineados, y han redactado una carta conjunta enviada a los distintos organismos de la ONU que participan en el proceso, el secretario general, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. La carta no hace alusión al derecho de veto que previsiblemente utilizará Estados Unidos para bloquear el proceso, un veto que se da por hecho, aunque Washington no lo haya confirmado de manera expresa. Desde el lunes se conoció la intención de Palestina de relanzar ese proceso. Los firmantes recuerdan que en el mundo ya son 140 países los que reconocen el Estado de Palestina. Por su parte, la presidenta de turno del Consejo, la maltesa Vanessa Fraser, dijo hoy que recibió la Carta de Palestina y que la hizo circular entre los 15 miembros del Consejo, pero no hubo una fecha para tratar el tema. Sin embargo, se cree que el día 18 de abril, cuando el Consejo se reúne para tratar de forma periódica la cuestión palestina, acudan a Nueva York numerosos ministros árabes para impulsar ese reconocimiento de Palestina. No se descarta que a esta cita pueda acudir también el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras las manifestaciones del presidente de España, Pedro Sánchez, de avanzar en el reconocimiento del Estado palestino junto a algunos países europeos y a falta de una postura común de la Unión Europea al respecto. Pues muy buena noticia, excelente noticia, es la segunda que tenemos aquí en Noti Petrovsky. Escuchamos ahí hablar de Pedro Sánchez. ¿Y qué días? Eso fue, bueno, sí, hace 2 días creo. Sí, el 4 de abril. Yo vi este post. Vea lo que dice Aznar, ¿no? La derecha de aquí es pues son amigos, ¿no? Son bastante amigos. Aquí hemos visto a la Cabal con los representantes de Vox, con Abascal y con toda esa manada de bandidos, pues aquí han tratado al presidente. Ese Abascal, la forma como ha tratado al presidente Gustavo Petro, tratándolo de la misma forma que lo trata Milei. Eso bueno, no, porque me molesta de verdad cuando lo escuché a este tipo hablar de la forma que lo hizo. Esa es la derecha de aquí, la ultraderecha de aquí de España que, también tiene lo suyo, son muy parecidas. Entonces, publicó, citó Aznar, Pedro Sánchez a Aznar. Vea lo que dice Aznar: un Estado palestino, eso no existe. Existe y existirá, le contesta Pedro Sánchez. Aquí lo vemos. Y pues escuchémoslo también a Pedro Sánchez. Lo bueno de cuando habla Aznar no es que suba el pan, es que se quitan las caretas. Se quitan las caretas. Y esta es la derecha que tenemos, la que sufrimos durante estos últimos 6 años que llevamos en el gobierno a nivel de España. En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. En economía, lo que se les ocurra y mienten con descaro. Con razón el señor Feijóo dice que sufrimos la peor derecha de la historia de la democracia. La peor derecha, pero la mejor España. Cualquier similitud con Colombia es simple y mera coincidencia. Dejamos ese tema ahí y pasamos al siguiente. El siguiente tiene que ver con la CPS. Contenido que se respete en estos días, en estos últimos días, que tiene que llevar una parte o algo, mención, alguna cosa, con lo que está pasando con la CPS, con ese archivo de la reforma a la salud y con lo que vamos a ver de qué va a ser la estrategia gubernamental para sacar adelante esa reforma a la salud que tanto necesita nuestro país. Pues en los últimos días, en las últimas horas, ha salido un dato que publica David Racero. Porque siempre se pregunta, bueno, entonces, ¿y qué va a pasar entonces con las EPS que han sido intervenidas por parte del gobierno? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido las estadísticas? ¿Esto sí mejoró o por el contrario se fue a peor? Pues vean lo que publica David Racero, y Gustavo Petro también cita ese post. A ver, vamos a ver primero lo que dice David Racero. La EPS Famisanar fue intervenida hace 6 meses por este gobierno. Resultados. Las PQR han bajado un 13%.
Las tutelas bajaron un 25%. Se logró el pago de casi 1.5 billones a clínicas y hospitales públicos y privados por giro directo. No se deje meter terrorismo. Quieren generar zozobra, que la gente sienta pánico y miedo, pero este gobierno del cambio está salvando la salud de los colombianos. Por favor, replicar estos datos. Y sí, aquí tutelas bajaron un 25%, todo esto tiene que reducirse, pero sí, según estos datos, ha mejorado. Falta ver qué dice la gente, falta ver qué dicen las personas de esta EPS Famisanar que ahora están siendo atendidas por otra EPS. Entonces, en el papel, ahí están los datos. Gustavo Petro también nombra esto y dice que si la intervención del gobierno sobre diferentes EPS es negativa y deja instituciones empresariales peores que como las encontró, aquí se presentan los resultados de la intervención de la EPS Famisanar. Y otra noticia que vamos a incluir dentro de este fragmento de las EPS y de la salud es las palabras que dio Luis Carlos Leal, el superintendente de salud, cuando habla de que sí entregó los documentos a la Procuraduría General de la Nación que justifican la intervención de Sanitas y la nueva EPS. Supimos también que tuvieron una visita de la Procuraduría, obviamente una visita arbitraria, aduciendo que no habían entregado estos documentos. Pero escuchemos a Luis Carlos Leal, el superintendente de salud. Siendo las 9:52 de la noche, nos encontramos acá en la Superintendencia Nacional de Salud y hace pocos minutos abandonaron las instalaciones los delegados de la Procuraduría General de la Nación. Cuento ya con las actas de entrega en físico y en digital de los documentos que nos han solicitado, documentos donde se encuentran sustanciadas las razones por las cuales la Superintendencia Nacional de Salud tomó las decisiones de las medidas especiales en contra de la EPS Sanitas y Nueva en esta semana. Sin embargo, la Procuraduría pidió información adicional que, claro, es responsabilidad de entregar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que, claro, entregaremos el día de mañana, pero que no hace parte de estos expedientes. Y la entregaremos el día de mañana a razón de que los funcionarios llegaron hoy a las 4:45, empezaron a pedir información después de las 5 de la tarde, hora en que ya había culminado la jornada laboral de los trabajadores de la Superintendencia Nacional y que necesitábamos de la presencia de esos trabajadores para poder conseguir y obtener toda la información que están solicitando. Es nuestro compromiso entregar esa información completa el día de mañana. Es nuestro compromiso ser transparentes y responsables con los entes de control. Es importante aclarar que al finalizar la diligencia, el procurador delegado encargado ya no se encontraba en las instalaciones, que abandonó el procedimiento antes de que culminara. Y es importante aclarar que, si bien es cierto, me mostraron el auto del procedimiento que se encontraban realizando, inmediatamente lo pusieron en mis manos, el delegado lo retiró de mi poder, no lo pude leer y jamás firmé un recibido, por lo que personalmente nunca fui notificado de la diligencia que se adelantó el día de hoy. ¿Pero esto qué es? Todo esto es oscuro, siempre tienen el taramoyeo, el torcido, el entramado, como así que llegan y le muestran un acta y no la puedo ni leer porque se la raparon y en base a eso entonces es que están haciendo esa intervención. Pidieron unos documentos que no debían que no estaban incluidos en el expediente, pero pues se tomen los documenticos también, pero vean todas las irregularidades, protegiendo ¿qué están protegiendo? En vez de estar buscando cómo así que financiaron a políticos, cómo así que miembros de un partido financiados por empresas españolas, en este caso, ¿cómo así? Eso es lo que debería estar investigando la Procuraduría, ¿no? Que empresas españolas, empresas extranjeras están interviniendo en las decisiones importantes que se deben tomar en Colombia. Eso no importa. Oiga, ¿y hasta cuándo es que está esta señora? ¿Hasta cuándo? Todavía, o sea, nos libramos de aquellos de Barbosa de Mancera, que ahí dejaron un poco de tentáculos. Pero esta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos tenemos? No, hermano, esto sí es que definitivamente, ¿cómo puede ser posible esto? Y va a seguir ahí, y va a seguir, y buscar suspender, y buscar hacer, lo escuchamos varias veces también a Gustavo Petro en los últimos días, que va a suspenderle al ministro de Salud también. ¿Defendiendo a qué está defendiendo? Ay, no, qué tristeza, qué tristeza. Y después se ponen bravos, ¿no? Cuando se cita ese poder constituyente. Vea, esas son las demostraciones. Esa Procuraduría es otro ente que está a favor de esa gobernanza paramilitar que le llama Gustavo Petro. Ahí está. Increíble, increíble.
Increíble. Pero bueno, vamos al siguiente tema. Y en esta parte tiene que ver con Carro Loco. A mí la verdad nunca me gustó ese personaje, ese tipo. Yo aquí había una época que llegaba bastante, bueno, y todavía a veces por ahí, antes que existieran todo esto de las aplicaciones y tal, antes la televisión era un canal Plus, creo que se llamaba así, Canal Plus, y entre esos canales en el paquete que tú comprabas, pues venía Caracol Internacional y pues aquí chupamos sábados felices por montón. Eso era uno de los programas, Pasión de Gavilanes y todas estas cuestiones, pero Sábado Felices y Chupame, entonces salía bastante ahí lo vimos varias veces aquí en la casa del Carro Loco. A mí, la verdad, no me gustaba. No me gustaba, había un personaje que no me acuerdo cómo era que se llamaba, que sí me gustaba bastante, pero que se le notaba, o sea, no sé, esa forma bueno, pues Carro Loquito, que muchas veces lo vimos atacar a Gustavo Petro. Muchas veces, a mí la verdad... cuando siempre, es que jode, de verdad, a ustedes también les debe pasar, jode cuando atacan de esa forma tan cínica y tan sinvergüenza que le dicen lo que le dicen. Yo no sé cómo hace esta gente, porque definitivamente ya Gustavo Petro son piel de cuero, porque lo que han tenido que aguantar toda su vida. Y este tipo fue uno de tantos, pues ¿cómo será que el propio Gustavo Petro reacciona en su cuenta de X? Ustedes saben que la base del Noti Petrovsky es las publicaciones de Gustavo Petro en su cuenta de X. Mire cómo reacciona Gustavo Petro y lo dice: el humor siempre fue usado por las clases populares para burlarse de quienes los oprimían. En Colombia, extrañamente, después del asesinato de Jaime Garzón y con distinguidas excepciones, terminó usándose al servicio de opresores y narcos. Ahora entiendo ¿por qué este señor me atacaba tanto? Los humoristas fueron asesinados, los bufones se arrodillaron al dinero. Y cita un artículo del País. Vea que este mensaje, analizándolo, a Gustavo Petro le dolió, y no, me puse a buscarlo, no lo encontré, aunque no lo insistí tampoco en buscar las palabras de este energúmeno contra Gustavo Petro. Y vea que leyendo esto, le dolió, claro, y lo hacía un tipo que mucha gente sigue por su humor en muchas regiones del país, bueno, en fin, pero mire, como el tiempo siempre da la razón, ¿no? Entonces cita este artículo donde dice: Carro Loco, el reconocido humorista, es señalado de tener supuestos vínculos con el Clan del Golfo, le embargaron sus propiedades. En la mañana de este viernes 5 de abril, citamos un artículo del País, en la mañana de este viernes 5 de abril, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, anunció que se realizó un operativo de medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder de 39 bienes de una supuesta red criminal que estaría al servicio del Clan del Golfo. De acuerdo a una investigación que conoció Semana y que fue liderada por el ente de acusaciones junto a la Policía Nacional, esta riqueza sumaría 28.000 millones de pesos que presuntamente salpicarían a un reconocido comediante de la televisión colombiana. Se trataría de Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido en el medio como Carro Loco. Este humorista convirtió el humor en su arma, como un medio para combatir la violencia que lo rodeó durante sus años de infancia. Sin embargo, su nombre habría sido utilizado para lavar las ganancias del Clan del Golfo. Dentro de este reporte, las autoridades le aplicaron extinción del derecho de dominio a 4 propiedades que suman más de 12.000 millones de pesos. Una finca de 30.000 metros cuadrados avaluada en 10.000 millones de pesos es una de las propiedades más poderosas ubicadas en el municipio de Fusagasugá. Los otros predios son 2 apartamentos, un parqueadero y un depósito, localizados en la zona urbana de la ciudad de Bogotá. Los investigadores calificaron a Noreña Zapata como un supuesto sustituto de Rosenberg Sánchez Ahumada, nombrado en el proceso con el alias de Rodrigo. Además, se reveló que él tendría en su disposición una presunta red criminal integrada por varias personas en el municipio del Valle del Cauca, Meta, Antioquia y Cundinamarca. Por lo que el objetivo de la misión de estos personajes sería comprar y vender bienes, muebles e inmuebles para dar apariencia de legalidad a las ganancias fraudulentas del grupo organizado Clan del Golfo. Se lee dentro del estudio y dentro del material probatorio, Noreña Zapata sería uno de los integrantes que estarían realizando estos fines ilícitos. Ay. Bueno, pues que actúe la justicia.
Y pasando de carro loco, ahora nos vamos para Alejandro Gaviria, el tecnócrata de la derecha, el tecnócrata útil para esa derecha nefasta que hay en Colombia. Pues Alejandro Gaviria y Gustavo Petro han tenido un cruce de trinos y vamos a analizarlos porque pues ya saben que de eso se trata nuestro Noti Petrovsky. A ver, empecemos con Alejandro Gaviria, que dice lo siguiente. Julián David Rincón dice, les traigo un recuerdo, hace unos meses EPS, Compensar, Sura y Sanitas anunciaron la inminente crisis que hoy se materializa. Ante eso contesta Alejandro Gaviria, nunca se tomaron en serio el problema, se demoraron meses incluso en hacer una reunión, es una autodestrucción anunciada, una crisis explícita para satisfacer una ideología destructiva. Ojo, ¿no? La ideología siempre estuvo por encima de la gente. Qué pedazo de... Bueno, Gustavo Petro le contesta. Vean lo que dice. ¡Ay, Alejandro! Coincido contigo. El sistema de salud forjado sobre la base de un fundamento mercantil que ayudaste a construir es autodestructivo. Se demoraron no meses, sino años para entenderlo. Tuvieron que liquidar Saludcop, Café Salud para crear Medimás y luego liquidaron Medimás para crear la nueva EPS y así, cada vez una EPS peor como los pescaditos de oro de Aureliano, solo que el oro le pertenecía al pueblo colombiano. Se robaron la salud, mi amigo, y creo que no te diste cuenta. Paréntesis. Vea lo que dice por aquí que lo tengo, es que fueron varios, de Zurdos de Corazón, que cita una imagen de esos de la silla vacía, si no soy mal, sí, de la silla vacía. Dice Zurdos, con Alejandro Gaviria, ministro, fue el periodo en que se liquidaron más EPS en Colombia. Aquí vemos en Pastrana, aquí Uribe, Santos, todo esto. Confenca Salud Colombia, Confenalco Tolima, Confenalco Confenalco Santander, Sol Salud, Camaco, bueno, en fin, estas han sido cuando Alejandro Gaviria fue ministro de Salud y en el gobierno de Gustavo Petro llevamos estas 4. Increíble, ¿no? Estas cuatro, sí. Vean ese cuadrito. Bueno, volvemos ahora sí al post. Ahora pides más dinero, sabiendo que en la última década lo que se ha hecho es entregarle más y más dinero al sistema que ayudaste a construir y que inmediatamente y como por arte de magia se pierde y aún pareces no darte cuenta de por qué se pierde. Sabes que entre más dinero pidas para el sistema, más acercas al Estado a la quiebra y más se pierde el dinero mágicamente, pero lo callas. Y el perrito ladrando por allá. Adoras tu sistema de negociantes sedientos de dinero, pero callas ante la posible quiebra de lo público y del Estado. Callas ante las centenares de miles de enfermeras y médicas que no tienen ni salario ni estabilidad. Callas ante los 363,000 colombianos que murieron en los últimos 10 años antes del COVID, simplemente por no ser atendidos adecuadamente por tus EPS. Wow, la respuesta de Gustavo Petro. Muy bien, y acá pues Alejandro contesta, presidente, la verdad, en el debate público el respeto a los hechos y la honradez intelectual son una virtud republicana imprescindible. Usted está incurriendo en varias falacias, mentiras e imprecisiones, explicó. Pides más dinero, dice usted en su mensaje, pareciera que usted ha estado desconectado del debate durante estos últimos días. Desconectado. Ayer su ministro de Salud reconoció ante la Corte Constitucional que la UPC no alcanza. Hace unas semanas, Aldo Cadena, entonces presidente de la nueva EPS, hizo la misma afirmación. El Ministerio de Hacienda en el informe sobre el impacto fiscal de la reforma en la salud pidió también más recursos. Dijo que incluso que había que recortar el gasto de otros sectores para financiar la reforma y los mayores gastos del sistema. No solo lo pido yo, lo pide también su gobierno. Yo he pedido también sensatez, una conversación seria. Esto no se trata de pescaditos de oro, ni de metáforas manidas, sino de la vida de los colombianos sobre el financiamiento del sistema. Hay una constante en el mundo, los sistemas de salud tienen costos crecientes, necesitan más dinero dado el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías y las demandas de la sociedad. Usted evade esa realidad compleja y habla simplemente de negociantes sedientes de dinero. La ideología extrema es una forma de ignorancia. Repite usted que 363,000 personas murieron por culpa del sistema de salud. Miente nuevamente.
Salubristas, epidemiólogos y académicos de muchas universidades, usted habla de la sociedad del conocimiento, pero desprecia a los expertos. Han reiterado que usted está incurriendo en una interpretación falaz y que está al mismo tiempo ignorando la mejoría, no solo del indicador de muertes potencialmente evitables, sino de todos los indicadores de salud pública durante los últimos años. La reiteración de una falacia no la hace verdadera. Otra aclaración, la nueva EPS, esta no se creó después de la liquidación de Medimás, sino después de la liquidación del Seguro Social, por entonces la empresa más corrupta de Colombia. Siempre he reconocido que han existido malas EPS, promoví la depuración con los problemas conocidos, pero lo que su gobierno está haciendo es otra cosa, es la destrucción del sistema de salud, con consecuencias predecibles, muchas vidas perdidas y paradójicamente mucha mayor corrupción. No quisiera ser fatalista, pero el manejo de la salud será uno de los grandes fracasos de su gobierno. No sobra insistir en que nunca es tarde para corregir el rumbo. Bueno, ahora vamos a ver qué le responde Gustavo Petro. Bueno, aquí va. Aunque veo que ya no te gusta la literatura ante la urgencia de los negocios, sigues callando o repitiendo la mala información de ciertos medios. El ministro de Salud habló ante la Corte, pero no para defender el aumento de la unidad de capitación, que ya hicimos más que tus gobiernos, sino que defendió reestudiarla de tal manera que en porcentaje se financie más el sistema preventivo que el de las enfermedades huérfanas y de alto costo, basado en la tesis de la Conferencia de Salud Mundial de Alma Ata. Entre más prevención hagamos, menos costos tendremos en la curación de enfermedades. Tesis que ustedes no quisieron impulsar en Colombia, porque la prevención no está el negocio, sino el derecho, mientras que en la enfermedad es que aparecen las mercancías. Vuelves a callar cuando te burlas de la cifra de 363,000 muertes evitables producidas en los 10 años antes del COVID por fallas atribuibles al sistema de salud. Aquí sí te pones en una venda ante la experticia y la técnica que dices defender y sobre todo ante la ciencia, porque no lo dices a la sociedad lo que esa cifra dolorosa no sale de un capricho mío, sino que sale de un estudio técnico del Instituto Nacional de Salud recientemente publicado, al que podrías criticar, quizás con fundamento, pero que sin honestidad intelectual simplemente silencias. Pero claro, para ti el conocimiento válido no es el de la investigación pública, sino el fuertemente pagado por los mercaderes. A veces el cálculo, el pensamiento instrumental se silencia ante la muerte. La muerte siempre vendrá, claro, pero qué triste que venga porque el mercado baja su dedo pulgar. No importa que mueran los cientos de miles de colombianos que hubieran podido salvarse. Coincides con Alberto Carrasquilla cuando explicó que lo importante son los negocios y los derechos pueden esperar. Qué importante sería volver a recordar a Aristóteles, el viejo sabio, cuando en forma elocuente dijo que la economía era la producción de bienes para una vida buena y la crematística solo era el lenguaje de los negociantes. La ciencia estaba en la economía y la ideología en la crematística. Como ideólogos de negociantes llenaron el sistema de salud colombiano de mucha crematística y poca economía. Sas, sas, sas. Peinadito y para la casita pues. ¿Cómo le parecieron esas dos respuestas? Contundentes respuestas que le dio Gustavo Petro a Alejandro Gaviria. Al tecnócrata Alejandro Gaviria. Dejamos ese tema y vamos avanzando, ya llegando al final de este Noti Petrovsky, y obviamente tenemos que tocar el tema de México, de Ecuador, la ruptura de relaciones diplomáticas entre estos dos países, la gravedad del asunto que se presentó en las últimas horas en Quito. Colombia pedirá ante la CIDH medidas cautelares a favor de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia le pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expedir medidas cautelares en favor de Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano. Glass se encontraba en condición de asilado dentro de la Embajada de México en Quito y fue detenido anoche por las autoridades ecuatorianas. Colombia promoverá acción para que la CIDH expida medidas cautelares en favor del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass.
Gustavo Petro acá dice también en su cuenta de X que se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente. Colombia respeta el derecho universal al asilo político. Toda mi solidaridad al personal diplomático de México en Quito. Cita también un post de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO. Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Así que esto también dice acá esta página de la presidencia. Bueno, ya leímos el post de Gustavo Petro, y el post también de AMLO sobre la Convención de Viena. Sí, aquí ya lo tenemos. Pues grave esto que ocurrió. Gravísimo, no se puede interpretar de otra forma, no tiene ninguna otra lectura. Lo que hicieron en Ecuador fue romper la soberanía, pasarse por el fajo, por el forro, la soberanía de un país, porque recordemos que ese consulado, esa embajada, ese territorio es territorio de otro país. Entonces, grave. Qué feo que esto se presente entre países hermanos, países latinoamericanos. Ya sabemos cómo por allá abajo, en Argentina, también hay un loco suelto que lo único que quiere es romper con todo esto y le importa 5 la integración latinoamericana, algo que es un tema tan importante. Independiente de ideologías, como lo dice el propio Gustavo Petro, lo que se debe respetar es eso, ¿no? Buscar esa integración y sobre todo respetar la soberanía de los países. ¿Cómo es esto que puede llegar y detener de esa forma como lo hicieron? Así que grave. Vamos a ver también qué va a pasar. Esperamos pues que esto no influya en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador en este caso, porque obviamente Colombia muestra su respaldo al presidente mexicano y al gobierno de México. Y mucha atención, que revisando los posts de Gustavo Petro, algo que siempre hacemos aquí en Noti Petrovsky, pues vea la noticia. Empezamos con una buena noticia de la captura del pitufo, de Papá Pitufo, y miren lo que acaba de publicar Gustavo Petro. Ha sido puesto en libertad el pitufo o Papá Pitufo. Muy lamentable. Aún hablando con el presidente español y existiendo un tratado de extradición que hemos cumplido cabalmente, la justicia española ha dejado en libertad al principal contrabandista y lavador de activos del narcotráfico de Colombia. El señor Diego Marín ha sido puesto en libertad. Me llama la atención esta respuesta que dice Alejandro, y es verdad lo que él dice, ¿no? Aunque no estamos hablando y diciendo que eso sea lo que está ocurriendo en este caso. Pero aquí en España la ley dice, en España no se puede estar más de 3 días en calabozo. Posteriormente tiene que ingresar su ingreso a prisión un juez. Eso sí, hay unos juicios rápidos, se llaman así, juicios rápidos. Si a ti te detienen por X o Y motivo, vas al calabozo, inmediatamente tienes un juicio, no pueden estar tanto tiempo en los calabozos, tienen un juicio y después, pues, incluso después les puede llegar la carta a la casa o a la residencia, al lugar de trabajo, de que se tienen que presentar en prisión. Así he visto muchísimos casos aquí en España. Repito, no decimos que este sea el caso de Marín, pero también dice acá Alejandro, tiene la orden de ir a firmar cada 15 días, está controlado por la policía, hasta que el juez no dirima la extradición o un juicio para condenarlo, no puede ingresar en la cárcel. Eso lo dice Alejandro, que dice, a ver, vamos a ver el perfil, análisis sobre demografía y demoscopia, comunicación, marketing político, ciencias políticas. Pues en parte lo que dice Alejandro es verdad. Eso es lo que le pasa a cualquier parroquiano, como decimos en Colombia, pero pues no sabemos en este caso, ya habiendo un pedido de extradición y todo este cuento, cómo sea el manejo de las leyes. Pero triste, estaremos pendientes a ver qué noticia o qué información transcurre aquí en España respecto a esta noticia, que como lo digo, es una noticia de última hora. No habían visto el post de Alejandro, aquí lo tenemos, y le responde al propio Gustavo Petro. Entonces, con esa noticia, ahora sí cerramos este Noti Petrovsky. Me voy a ver un poquito de fútbol, que hay una final de la Copa del Rey de aquí de España. Un buen partido.
se va a ver ahora, entonces todo el mundo aquí está hablando del partido, pues nos juntamos de un poco de fútbol para ver un buen partido. La verdad que puede ser un buen partido entre el Bilbao y Mallorca, la final de la Copa del Rey. Entonces, sin más, nos vemos. Abrazo ancestrales desde la distancia, como siempre, millones, trillones, cuatrillones, gracias eternas, infinitas, totales para todos ustedes. Recuérdenlo, muy importante. Aquí en Colombia con C queremos ser parte de ustedes, porque ustedes ya son parte nuestra. Suscríbanse al canal, compártanlo, denle like, todas esas cositas que ya saben, todos los canales, todos los medios alternativos y cualquier canal en la plataforma en YouTube les pide esa colaboración. Suscríbanse, like y compartan. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana, feliz resto de semana, de fin de semana. ¡Mua! Feliz resto de sábado, era lo que iba a decir. Ahora sí, repito el beso. ¡Mua! Chao.